veo más es esta hiperafectivización, ¿no? Todo es muy sensible, todo es subjetivo, todo es según lo que yo siento. Hoy está siendo la clave el sentir, ¿no? Por eso está la autopercepción. Yo me siento, género fluido, entonces yo siento eso. Criterio de realidad abolido, criterio imaginario que lo proyecto a lo real, y lo real que lo disocio, es inexistente. Por eso hablo de la afectivización. Muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Estamos aquí nuevamente en una jornada de entrevistas. El día de hoy nos acompaña Pablo Caruso. ¿Cómo le va, estimado? Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, estimado. Yo le comentaba al público que esta charla la estuvimos coordinando desde alrededor de 2 semanas, así que esto es un agrado poder tenerla al fin en el canal. Sí, la verdad que sí, estuvimos ahí coordinándolas y por una cuestión u otra no estábamos pudiendo, pero bueno, aquí estamos. Eso. Bueno, la primera pregunta que hago cuando viene un invitado nuevo al canal: ¿quién es Pablo Caruso para aquellos que no lo conocen? Bueno, soy argentino, psicólogo, me dedico a la psicología clínica, soy docente universitario, y una de las causas también que trato humildemente desde mi lugar de incursionar tiene que ver con la batalla cultural en cierto punto. Veo que en mi campo, en mi disciplina, de 10 psicólogos, por así decir, y arrojar un número, 7 u 8 están por otro carril del que yo considero que va la vida, ¿no? En cuanto a ética, moral, valores, etcétera. Y bueno, vi un hueco ahí donde generalmente los que están como dando esta, entre comillas, batalla son los comunicadores, periodistas, sociólogos, politólogos, no sé, Agustín Laje, Horacio Giusto, entre otros, que uno puede mencionar. Bueno, creo que en mi campo falta un poco y humildemente estamos tratando de contribuir desde ahí, ¿no? Desde mi disciplina. Además, bueno, soy casado, soy padre y bueno, nada, un poco va por ahí. Perfecto. ¿Cuál es tu posición política actual y cómo se fue desarrollando en el tiempo para llegar a ser la que es? Mi posición política por la derecha, me puedo definir más como conservador, ¿no? Se fue asentando más en el tiempo, te diría, desde unos 10 años hacia atrás aproximadamente, ¿no? Un poquito más, un poquito menos. A ver, yo hice un recorrido y un camino que, por ejemplo, la psicología está muy ligada a las izquierdas, la psicología está muy ligada al progresismo, eso lo podemos ver y a uno le llegan constantes consultas de cualquier parte del mundo, no solamente Argentina, donde las personas están demandando algún tipo de profesional, en este caso de la salud mental, que, por ejemplo, no esté a favor del aborto, que, por ejemplo, no esté a favor de estas ideologías reinantes, y la verdad no encuentran. Entonces terminan buscando por fuera de sus países, por ejemplo, se me viene a la cabeza Estados Unidos, donde van por alguna problemática y generalmente tienen estas banderas, ¿no? Entonces terminan recurriendo a otros países, por ejemplo Argentina, en este caso quien te habla. Se fue dando a lo largo del tiempo porque cuando uno no tiene por ahí la conciencia política o no tiene la conciencia realmente como en buen funcionamiento, entras a la universidad y ahí te puede cooptar, ¿no? Yo vengo de una historia por ahí familiar medio apolítica en cierto sentido, con algunas características, pero no nadie ni militante ni mucho menos, pero sí siempre más de una postura desde la que te estoy hablando. Pero después uno transcurre su adolescencia, los primeros años de la adultez temprana, y si no tenés un contexto que te vaya guiando, te vaya hablando de estos temas, la verdad que uno por ahí no incursiona tanto. Yo he incursionado mucho más siempre desde hace muchísimos años en el conocimiento, en estas disciplinas, en los libros que remiten justamente a formación, pero por ahí no tanto era de política en ese tiempo, estoy hablando casi 20 años atrás, ¿no? Por lo tanto, el recorrido histórico fue así y en los últimos 10 años más o menos se fue como concretizándose mucho más, sobre todo por este auge cultural, que yo considero que hoy uno termina siendo un revolucionario en este sentido por pensar distinto que un contrarrevolucionario. Hoy lo hegemónico es estas banderas que ya conocemos, y uno al tratar de hablar de algo distinto, mismo en la disciplina o como en este caso fuera de la psicología, que es lo que a mí me atañe, también, ¿no? Porque estamos hablando de que en general todo tiene, entre comillas, una misma línea. Por lo tanto, durante lo largo del tiempo se fue
conformando. Además yo soy católico, practicante, por lo tanto también hay una ligación muy, muy directa, ¿no? con la religión, por lo tanto es imposible que yo levante alguna de las banderas que hoy están en boga y que todos creo que del otro lado conocen. Perfecto. Tú mencionabas que hace 10 años te involucraste en la política y tuvo que ver eso con estas manifestaciones feministas que se dieron en Argentina cuando atacaban a los que estaban ahí frente a la iglesia. ¿Eso fue hace 10 años o no? Más o menos. Y sí, más o menos, habría que ver bien las fechas, ¿no? O sea, son muchas variables que se fueron entrecruzando en esos momentos, más o menos 10 años, no tengo un dato exacto. Mi involucramiento en realidad parte desde empezar a meterme más en el conocimiento de cómo funcionan las cosas, porque ya en Argentina la situación siempre fue muy complicada, y sobre todo cuando empieza a venir el auge, sí, del feminismo, del aborto, de Ni Una Menos, y las contiendas en cuanto a pensamientos universitarios, ahí uno empieza como a parar más el oído y a ver desde que realmente uno tiene que tomar una postura, ¿no? O sea, la política está intrínseca a cualquier, ¿no? A cualquier actividad. Por lo tanto, esto de, bueno, soy apolítico, no me importa, o en realidad miro para otro lado, y después si uno no se involucra, más o menos desde su ámbito, no estamos diciendo que uno tiene que ser un militante y salir con la bandera, ¿no? A la 9 de julio, una avenida muy importante de aquí, sino tener conocimiento, porque somos animales políticos, somos animales racionales, y si no tenemos un poco de conciencia, después terminamos haciendo cualquier cosa y los que están arriba empiezan a gobernar de cualquier forma, como lo estamos viendo hoy, no solamente a los niveles nacionales, bueno, me compadezco de lo que está pasando en Chile, sino a niveles supranacionales, ¿no? Sí, nada, la que estamos viviendo nosotros ya es como... Ni Freud se atrevió tanto. Sí, la verdad que por eso se veía venir en algún momento, siendo uno de los países modelo que teníamos aquí en la región, y bueno, lamentablemente espero que puedan estar fuertes para pasar esta ola, ¿no? Sí. Otra cosa que mencionaste fue que hay muchos psicólogos, ¿cierto?, que salen con esta impronta progresista o de izquierda derechamente, y esto me imagino que es por la formación, ¿no? ¿Cuántos cursos que tenían esta impronta de izquierda te tocó sufrir? Sí, a ver, esto generalmente está más en la universidad pública que en la universidad privada. Yo soy graduado de la universidad privada por propia elección, porque estaba cansado de que estas cuestiones en la pública aparezcan. Hice mi incursión previamente en la universidad pública, que es muy buena en Argentina, pero lamentablemente que tiene estas cuestiones donde estás en un curso, en una clase, y se te meten del partido político de no sé qué a tratar de lavarte la cabeza, las banderas colgadas por todos los salones, por todo el mobiliario que queda hasta estéticamente mal. Bueno, todas esas cuestiones la verdad que a mí no me gustaban demasiado, porque no termina siendo una libre elección sino un adoctrinamiento. Entonces decidí ir más por un camino, en ese caso distinto, pero los tintes ideológicos muchas veces se ven desde los docentes, de materias como filosofía, sociología, mismo psicología. Son generalmente los docentes que dan en distintas universidades tienen una formación que puede estar teñida, que puede tener un tinte, porque recordemos que desde hace muchísimos años, o desde su génesis, la psiquiatría y la psicología argentina ha tenido mucho vínculo con el Partido Comunista Francés. Eso es para otro momento, ¿no? Pero ha tenido mucho vínculo desde ahí, por lo tanto hay un cierto tinte, insisto con la palabra, que va tiñendo estas áreas. Lo vemos en muchos de los profesionales. A ver, hago la salvedad, hay otros que no, pero somos lamentablemente los menos. No lo digo por conocimiento propio, sino también por las consultas que me llegan, donde básicamente lo que yo planteo es que estés en cualquier parte del mundo, te puedas contactar con el profesional, en este caso de salud mental, que a vos te gusta, que coincida con valores, intereses, que coincida con ética, y no, sin que tengas que estar en la misma ciudad, en el mismo país, ¿no? Por eso yo trabajo de manera remota, de manera virtual, para poder alcanzar a aquellas personas que, por ejemplo, como puse el caso anterior, en Estados Unidos no encuentran un psicólogo que no tengan estas banderas levantadas, sino que quieren que hablan un lenguaje común, y bueno, terminan conectando, por ejemplo, con uno o con algún otro que pueda ir más o menos por el mismo carril. Además, yo también me defino como psicólogo católico y voy por ese ámbito también. Por lo tanto, cuando uno lleva alguna cuestión también del ámbito más espiritual o alguna decisión de vida, en los otros ámbitos donde tienen estas banderas progresistas levantadas, generalmente son para problema o para problematizar situaciones que no son problemas, ¿no? Cuando hablamos el mismo lenguaje. Perfecto.
Pero igual, aunque ellos están en una universidad privada, me imagino que Foucault era infaltable, ¿no? Casi Sí, todos sí, sí, salen sí, sí, Foucaultianos. sí, 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 totalmente. En todas las materias, hasta en psicopatología podías ver salud mental y enfermedades de Foucault, ¿no? Donde te plantea muchas cosas que habla de la psiquiatría, de la desinstitucionalización, bueno, un montón de cosas. Foucault estaba en todos lados, obviamente, sí, sí. Autores muy de izquierda están en todos lados, sí. Por eso por plan de Perfecto. estudio directamente. Nada, sí, brutal. Entonces, entonces es inevitable, pues. Sí, Inevitable sí, que sí, salgan es progres. completamente inevitable. Por eso yo lo que propongo es que ya, bueno, vas a estudiar una biblioteca en general en la universidad o una biblioteca ahí con algún tipo de mix. Y yo lo que propongo es que en paralelo cada uno pueda, es un doble esfuerzo, ¿no? Pero cada uno puede ir formándose en la biblioteca que realmente también quiere. Insisto, o aclaro, hay que conocer las dos bibliotecas y sobre todo la biblioteca adversaria, ¿no? Para poder tener la mejor información, pero también conocer la que vos más adherís y si en la universidad no te lo van a mostrar, hace un camino por paralelo, formate de una manera informal, comprate los libros y empezá con eso. Perfecto. Otro de los temas que estábamos conversando antes de empezar el directo tiene que ver sobre todo esto de la ideología de género y la ESI sobre todo, que allá en Argentina lleva bastantes años implementándose. Me gustaría que nos Sí. contaras qué tan terrible ha sido y qué efectos ha tenido, si es que tú ya lo has podido constatar. ¿Qué efecto está teniendo los jóvenes? Porque ya llevan, ¿cuántos? ¿5 años con Uh-huh. la ESI implementada? Sí, más o menos ha tenido una instauración a partir de, estamos 2020, 2022, 2016, 2017, más o menos por ahí. Si mal no recuerdo, habría que chequear bien el dato ese. Sí, a ver, estamos hablando de un paraguas, ¿no? Que incluye muchas variables. Una es esta, es la ESI, que está muy bien formulada como una suerte de pantalla, ¿no? Hay que ponerse a ver la letra chica para que una pueda realmente ver lo peligroso que puede ser, porque, por ejemplo, hay un ejercicio que es en niños muy pequeños que tienen que cambiarse, ¿no? Entre comillas, el género, ¿no? Vestirse de si sos varón, de mujer, e intercambiar con otros compañeritos que en un momento, no sé, yo soy Pablo y me tengo que disfrazar de Paula y elegir una edad y elegir un género y pasar media hora interactuando con mis otros compañeros que en realidad no son mis compañeros y son una teatralización de ese personaje que están construyendo, porque bueno, uno en realidad lo que propone la ideología de género es desencarnar o desrelacionar, ¿qué cosa? El género de la sexualidad. Entonces, como el género es una construcción cultural, la sexualidad es algo dado, que viene genéticamente, neurobiológicamente, que viene por un orden natural. ¿Qué sucede? Bueno, al sacarlos, al desrelacionarlos, al desvincularlos, yo puedo, por una construcción social, básicamente elegir lo que tengo ganas de elegir en ese momento y uno puede, no sé, hoy tener un género, mañana tener otro, identificarme con no sé qué, bueno, todas esas cosas, todos esos engendros pasan y lamentablemente porque se instaura desde los más pequeños, por eso estas leyes o estos programas van a tocar la cabeza de los niños. A ver, si a mí me viene a plantear esto a mi edad, yo me entro por un oído, me sale por el otro, a ti también, y bueno, no todo, a ver, la cronología no implica madurez, pero ponerle que la persona esté bastante bien parada en conocer, saber quién es, ¿no? Quién es uno, eso entra por un oído y sale por el otro, pero cuando el target es los niños, es porque, bueno, son como una vasija de barro que se va moldeando y es más fácil moldearlos a temprana edad. Por lo tanto, los efectos hoy los podemos ver en esta generación débil. Tengo el último video, justamente hablo de esto, la generación débil, y los vamos a seguir viendo, ¿no? Porque esto es una cuestión ontológica, es decir, es una cuestión del ser. Si yo no puedo saber quién soy porque mi mente distorsiona mi correlato biológico, o como veía una noticia el otro día, se enamoró de un avión y antes estaba enamorado de un tren. Bueno, todas esas cuestiones, la verdad, hasta parecen cuasi irrisorias, pero son severas, ¿no? Porque después vemos que estas personas, lamentablemente, están con demasiadas problemáticas que no se terminan de ver y se tapan para justamente seguir este carril de la agenda que se plantea más a nivel globalista, ¿no? A nivel global. Por lo tanto, los efectos son complejos, uno los ve en el consultorio, los ve en el trabajo con la clínica y sobre todo
la imposibilidad de la generación de un pensamiento crítico y fuerte, porque lo que se está haciendo es romper las columnas. A ver, si vos tenés un edificio y que se rompen las columnas, las fundaciones, todo el edificio se implota, se va para abajo, ¿no? Por lo tanto, ahí es donde se va a tocar, y hay que tomar conciencia de esto, que todos podamos saberlo y que no estemos. El otro día, no sé dónde estaba, y alguien hablaba en una mesa al lado y decía, no, porque Disney, yo lo tengo, y yo también, y Disney hoy es un problemón, ¿no? El 50% del contenido para fin de 2022 tiene que ser LGBT. Sí, sí. Por lo tanto, eso es muy complejo. Sí. Si los padres o los cuidadores o quien sea no tienen este conocimiento, el niño está delante de esa televisión completamente inocente, viendo un dibujito animado, y eso va calando en el inconsciente. El inconsciente es un campo de siembra donde tú puedes sembrar un buen fruto, o sea, que la consecuencia sea un buen fruto, o puedes sembrar un fruto podrido, ¿no? Un fruto con alguna complejidad. Y aquí está sembrando eso, porque se van metiendo en los medios de comunicación, en las plataformas, en las escuelas, en las universidades, en los dibujos animados, en Hollywood, en las películas, en las series, en todos lados. Entonces es un bombardeo constante. Hay un montón de memes que circulan, ¿no? Como que al niño le están como inoculando por todos lados los colores, ¿no? Sí. Por lo tanto, esto es complejo, y volviendo a lo que planteabas de la ESI, sí, bueno, es el mismo objetivo disfrazado, ¿no? Disfrazado de bondad, y en realidad no tiene por qué un niño de 3, 4, 5 años estar, por ejemplo, masturbándose, ¿no? O viendo imágenes eróticas que no debería estar viendo a esa edad. Por lo tanto, considero que es un peligro, ¿no? Que es un peligro, y hay que generar la resistencia, por lo menos desde la formación en libertad, y que todos lo conozcan. Después, si hay alguien que lo conoce y decide así todo, mandar a sus niños a esa escuela, o decide estudiarlo, bueno, ahí es libre, nadie puede decirle que no lo haga. Pero si hay otras personas que pecan de la ignorancia, es decir, de ignorar algo por desconocimiento, ahí es donde hay que tratar, es uno de mis objetivos, tratar de poner una semillita de conciencia. Pero una duda ahí. Bueno, tú al principio hablabas de esto de que los visten con la vestimenta del sexo opuesto, ¿cierto? Y hacen estos ejercicios, pero ahora tú hablabas de tocaciones o de masturbaciones a edades tempranas, 5 años. Eso ya abiertamente abuso sexual. Pues entonces, independiente si los padres están dispuestos a mandar a sus hijos a esas sabiendas, el hecho es que se está cometiendo un delito, creo yo. Entonces, ¿la sociedad no es capaz de actuar al ver ese tipo de delitos y de crímenes? Y aparentemente no, porque si no hay ningún tipo de resistencia con respecto a esto, aparentemente no. A ver, por eso lo que yo considero es que me parece que estamos en un desconocimiento de este tipo de funcionamientos, y hay que tratar de empezar a conocer un poco más cómo funcionan, para que uno pueda tener si existe todavía, ¿no? Libertad de elección de donde uno manda a sus niños, o, por ejemplo, de no mandarlo a la escuela, de hacer homeschooling, o tener algún tipo de alternativa si esto termina siendo un peligro mayor. Por lo tanto, sí, si hay desconocimiento y no hay un consentimiento de parte, en este caso, de los padres que tienen supuestamente la patria potestad, se está mandando a los hijos a un lugar muy complejo. Por lo tanto, insisto, hay que tener el conocimiento, pero para eso hay que dedicarle tiempo, ¿no? Indagar, buscar qué es, estudiarlo, ver a autores que son significativos, que pueden a uno darle mayor luz. Si vemos Netflix todo el día, la verdad que no vamos a poder hacer eso. Claro, yo hace creo que 2 años atrás, 3 años atrás, se me va un poco el tiempo después del 2019 en Chile, vi una noticia de Argentina, donde unos padres estaban reclamando porque sus hijos fueron expuestos a una actividad hipersexualizante, ¿cierto? Y estaban las madres llorando junto a su hijo y todo. ¿Ese tipo de casos se ha seguido reiterando en Argentina en los últimos años, o fue un caso aislado? A ver, los casos generalmente son los que los medios quieren pasar, ¿no? Esto es como, no sé, que las feministas no salgan a manifestarse contra los violadores, por ejemplo, ¿no? Es como que es muy selectivo. Por lo tanto, para tener el conocimiento hay que ver por qué medios va circulando estos casos, porque en general los medios masivos, como están, en general, insisto, no, o sea, alineados con toda esta agenda, no lo pasan tanto. Hay casos, no son tan aislados como parece, pero sí existen, y son, insisto, ¿no? Con el concepto, son muy complejos.
¿no? Porque es una herramienta de completo adoctrinamiento, ¿no? Fíjate que la ley en Argentina está desde el 2006 y después se va a ir como conociendo más. Entonces, es una complejidad que lo que hace es hipersexualizar al niño. Y esto lo podemos ver desde autores como, Freud, lamentablemente, que el psicoanálisis está muy bueno en algunas cosas como objeto de estudio y en otras cosas no tanto. Después tenemos autores como también, se me está yendo la cabeza, pero ya me va a venir, que también hablan de todas estas cuestiones de hipersexualizar, que están generalmente ligadas al psicoanálisis, donde lo que se plantea como objeto, ¿no? Es la sexualidad. Me parece que el psicoanálisis es muy, muy interesante si le podemos correr un poco esta variable y pensarlo desde otro lado. Pero bueno, Alexander Lowen y su maestro, que no me está saliendo el nombre de Lowen, también es el que pensaba todo esto de la sexualidad. Por lo tanto, en la hipersexualización de los niños, ¿qué hacemos? Bueno, nosotros pensemos en un triángulo, ¿no? Lo más equilátero posible, 3 variables: espiritualidad, psicología y cuerpo. Es decir, estas son las 3 variables constitutivas del ser humano. La espiritualidad, hoy podemos correrla porque de 10 personas que preguntamos, 9 ni siquiera saben que existe, o si existe están metidos en el paraguas de Nueva Era, otro de los temas que yo abordo mucho en otros videos, y al que me dedico puntualmente, pues yo pasé por todas esas cosas y ahí es donde está más progresado, por así decir. Claro. Exactamente. Entonces, si lo pensamos así, tenemos la variable espiritual, que es lo que mencioné recién, la variable psíquica, que vendría a ser nuestras emociones, pensamientos, toda la cuestión también que podemos poner psíquica / cultural sociológica, y nuestra corporalidad, que ahí está la sexualidad. Por lo tanto, si nosotros tocamos una de ellas, es decir, la espiritualidad la sacamos porque, bueno, la iglesia es mala, es opresora, es patriarcal, es homofóbica, es misógina, todo, y metemos la nueva era, que lo que va a hacer es darle un refuerzo sintomático a todo lo demás. Encontramos la parte psíquica, que es muy débil hoy por la generación idiota, podemos decir. ¿Por qué idiota? Porque idiota es un concepto griego que era aquel de idios, ¿no? Aquel ser humano, aquella persona que estaba relegado a lo público, ¿no? Estaba en lo privado mirando su propio ombligo porque no podía participar de las cosas importantes. Persona apática. Entonces aquí claro, exactamente, una persona apática, es decir, sin patos, sin la parte emocional. Tenemos logos, patos y etos. Entonces, una persona apática es quien, bueno, corremos, ¿no? Que queda relegada a su propio mundo privado. Entonces, al tocar la sexualidad, por eso hay tanto con la sexualidad. Esto ya se ve desde antes de la Primera Guerra Mundial, lo podemos ver de un montón de Margaret Sanger, entre otras, ¿no? Eso estamos hablando de IPPF o Planned Parenthood, pero tocan todos estos temas, las feministas, las ídolas del género. Si tocamos la variable sexual, que justamente es una variable que es muy compleja porque al ser muy sensitiva con uno de los dones que Dios ha dado a 2 cosas, estoy pensando a la vez, por eso paro un segundo, tanto a la comida como a la sexualidad, Dios le ha dado, ¿qué? Me meto un segundito en la parte espiritual. ¿Qué le ha dado? Un aditivo que es el placer. Es decir, comer genera placer y la sexualidad genera placer. Si Dios no hubiese dado el placer tanto para la comida, sería un sacrificio comer, y para la sexualidad no habría la procreación. Es decir, uno de los llamados de Dios es multiplicarse, ¿no? Sí. Entonces, tiene que generar esas 2 cosas. Bien. La vía de la recompensa. La vía de la recompensa. Exacto, para la gente que está en el chat. Exacto, es una recompensa, ¿no? Porque también si lo pensamos desde lo neurológico es dopaminérgico, es decir, genera dopamina, entonces en ese circuito de recompensa voy a querer hacer más de lo mismo porque esto me está generando un placer. Entonces, tanto la comida como la sexualidad le ha dado este aditivo, pero si esto está desordenado, ¿qué sucede? En vez de ir a buscar el fin en sí mismo para lo que fue creado, no, termino cayendo en el desorden. Entonces, si vamos a tocar esto, porque lo que hacemos es como darle una suerte de nitro, es decir, de todo el tiempo hablar de la sexualidad, todo el tiempo hipersexualizar a los niños, todo el tiempo que conozcan su cuerpo, todo el tiempo que estén ensimismados en su propia corporalidad muy sexualizada. Y después tenemos que, es como un chicle, ¿no? No me puedo despegar de esto. Como una droga. De hecho, la droga afecta directamente a la vía de la recompensa también.
Exactamente, termina siendo una droga en la cual no puedo despegarme y ya todo se termina desordenando cada vez más, Mm, desordenando cada vez más. Y en vez de, que bueno, es uno de los temas que pusiste para el final, ¿no? Pero en vez de ir a tratar de que esto no esté desordenado, sino que tenga un orden, ¿no? Como diría ujú. Jordan Peterson, del caos al orden, del orden al caos, ¿qué tenemos? Bueno, vayamos a afirmar, ¿no? Todo ese camino, todo ese sendero, Mm. y el que quiere vivir de otra manera, bueno, se tiene todos los motes o todos los conceptos asociados a dichas conductas de una persona que trata de hacer algo distinto. Mm. Sí, esto que mencionaste no lo había planteado en mi cabeza. Tengo todas las piezas, pero esto que dijiste fue fundamental porque, claro, la vía de la recompensa te sirve para hacer todas las cosas, las necesidades básicas, no solamente comer o reproducirse, también dormir, también hacer ejercicio, también excretar, todas esas cosas que Ujú, son vitales y que si no se hacen uno se ujú, muere. ujú. Tienden a ser recompensadas con dopamina, pues, y siempre los psiquiatras que tratan de tratar a drogadictos siempre recomiendan que la mejor salida es el deporte, que las drogas, Exacto, ¿cierto?, sean reemplazadas con deporte. ¿Y qué es lo que están exacto. haciendo ahora? Inducir a que haya menos deporte, menos competitividad y al mismo tiempo hipersexualizar, que es una cosa externa que no nos trae un beneficio inmediato más allá de la reproducción, ¿cierto? Solamente Exacto. placer. Insisto, Sí, puro placer. Y aparte las redes sociales que también incentivan esto del placer instantáneo, ¿cierto? El like, el me gusta, el que te exacto. compartan en Instagram. Estas dos cosas combinadas están destruyendo a la sociedad. Porque muchas Todo es veces, emocional, sí, en ese exactamente, sentido. están perdiendo ese Ujú. equilibrio que tú bien mencionas. Sí, 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 exactamente. Y agrego una cosita más. Es decir, el fin de la sexualidad es la reproducción. Sí. O sea, está creado para eso, ¿no? Es el fin reproductivo. Ok. Pero como vos hoy a la reproducción, en tal caso, podés, vos como un homo deus o como un hombre Dios, Mm, decidir si lo tengo o no lo tengo, porque yo puedo operar para ujú, aniquilar y destruir prenatalmente a ese niño por nacer. Entonces, claro, tenemos todo, ¿no? Tenemos el antídoto de mm. cada una de las acciones que querramos tomar, porque uno es el dueño de absolutamente todo y está en el centro, como diría el padre José Kentenich, es una herejía antropológica, es decir, poner al ser humano como centro y correrlo a Dios. Mm, Entonces, en ese sentido, yo puedo hacer lo que quiero, puedo decir sobre mi vida, mi cuerpo, mi decisión, pero en realidad no, ojo, no es tu mm, cuerpo, tu decisión, porque hay un otro, ¿no? Hay un otro que está dentro de tu cuerpo, pero es otro, por lo tanto no puedes tomar una decisión sobre la vida del otro. mm. Es como que yo en este momento, no sé, si estuviéramos aquí en vivo en directo en la misma sala, agarre este micrófono y te lo pegue por la cabeza porque hago lo que quiero. En Claro, realidad no hay claro. ley, no hay límite, es decir, no, mi acción termina donde empieza la vida del otro. Ujú. Entonces eso hay que respetarlo, son las leyes, son los encuadres normativos del cual por todo este gran manejo estratégico se está tratando de abolir, ¿no? Hoy vemos personas generalmente sin límites, y eso lo observamos también desde la crianza o de las nuevas crianzas de los niños, ¿no? Mm, Como terminan siendo, otra vez una persona me decía, terminan siendo más de grandes como una suerte de seres completamente ilimitados, porque se los va criando así, porque las nuevas crianzas justamente van apoyando que los niños tengan muy pocos límites, ¿no? sí. Que hagan lo que se les dé la gana sin ahondar en ese tema. Por lo tanto, insisto, es todo un entramado que termina llevando a este niño, a esta persona, a no saber bien cuál es su identidad, Mm, a negar el orden natural, ujú, a ponerse en el centro de la vida de él y de los demás, a ujú. tener confusiones psíquicas y a no saber realmente ni quién es, ni qué quiere, ni qué va a querer ser nada. O sea, te termina siendo una, entre comillas, no que se entienda, una nada en ese sentido, porque si no puedo saber yo quién soy, no ¿Qué voy a más? poder realizar más nada. No, ¿y qué más? ¿Y quién te lo va a decir? Pues si no lo sabes tú mismo. Exactamente, ¿no? Por ahí después necesitamos que vengan otros, Y posmodernidad, te donde somos colectivicen. un... Y te colectivicen. Exactamente, por eso en la posmodernidad, para agregar otro punto, otra arista, ¿no? Somos una narrativa que hay que deconstruir, pero para que lo construya o que lo imprima o lo escriba, ¿quién? Bueno, ahí Claro. tenemos, ¿no? Todo lo que está La por detrás, lógica, pero sí, con conocer esto y pensarlo un poquito más críticamente y analizarlo, o sí, sea, uno puede rápidamente tomar una postura. sí. Pero si esto uno termina, bueno, uno es, como decía antes, bombardeado constantemente desde las marcas, desde el consumo, desde las plataformas, de todo lo que mencioné anteriormente, es bombardeado por estas cosas.
si uno no tiene un segundo de parar y decir, un momentito, veamos a ver qué sucede con esto, uno se mete en la masa y podemos entrar en el hombre masificado, Sí. ¿no? Psicología de las masas, análisis del yo, podemos traer el hombre mediocre también, ¿no? La generación idiota, son varios conceptos que terminan a veces como ligándose, uniéndose, interconectándose, y es la resultante que hoy vemos. Totalmente de acuerdo. De hecho, esto que están haciendo, ¿cierto? De meter a personas en lógicas interseccionales con múltiples categorías, Sí. Cuando tú tratas de anular eso y tratas de decir, por ejemplo, en el caso chileno, queremos una constitución que no discrimine. No sé si has tenido la oportunidad de leer un poco, pero dice, queremos una constitución que no discrimine. Y dentro de la misma constitución te meten todas las lógicas interseccionales que discriminan arbitrariamente. y es curioso porque en vez de aunar a todos en que somos iguales en dignidad y derechos, todos nacemos iguales, te van separando por categoría. Claro, exactamente. Eso es un punto. Y el otro punto, que en realidad, yo el otro día subí una historia con respecto a esto, que en realidad la diversidad y la inclusión solamente es aceptada o de libre expresión para aquellos que manejan esa arista de la diversidad e inclusión, porque yo puedo tener un pensamiento distinto, es decir, diverso, si pensamos un poco, ¿no? Pero no es inclusivo porque hay una censura. O sea, ¿cuántas veces Instagram no te permite subir algo y te pone que viola las normas de la comunidad? Entonces, ¿dónde está la diversidad y la inclusión? Bueno, no la hay solamente diversidad e inclusión para poner palabras que bendicen o palabras que son repetitivas, por ejemplo, en la Agenda 2030, y que hoy lamentablemente a mí me llevó una gran sorpresa, porque después de salir de misa en la mañana, leyeron unos datos, ¿no? El sacerdote lee unos datos del sínodo que se está haciendo en la iglesia, ¿no? Y mencionaba que se vienen como cambios, ¿no? Que la gente quiere cambios para una iglesia diversa e inclusiva, y esas dos palabras, se me vieron a la mente ahora, la mencionó, no sé, como 5 veces. Y bueno, ya sabemos más o menos para dónde va todo el tema. Pero volviendo al punto, ¿no? Uno no puede ser diverso, es decir, no puedo pensar distinto a lo instaurado hegemónico, por eso hablaba de revolucionario, que cuando uno intenta decir algo distinto, porque se te censura, entonces no existe eso. Es diverso e inclusivo siempre y cuando siempre digas la letra A. Si decís la letra A, sos diverso e inclusivo, pero ahora no digas la letra B porque ahí ya hay censura, porque en realidad y ahí aparecen los conceptos, ¿no? Se patologiza, ¿no? El homofóbico, el transfóbico, toda esta cuestión que ya sabemos. Sí. El inmigrafóbico, etcétera. Por ejemplo, también todo fue el gordofóbico, sí, todo. Viviana dice acá con un superchat: saludos y consultas. ¿Se puede demandar a los gobiernos que experimentan hipersexualizando a los niños ya que le están generando traumas? Por ejemplo, tomar los casos que se están dando en Inglaterra, ¿cierto? En Europa, donde están tratando de ir hacia atrás con la ESI o con la ideología de género, y usar estos instrumentos para demandar. Hay que hablar. Ay, perdón, hermano, no sabía que seguía. No, eso. ¿Se podría demandar a Fernández o algún gobierno por impulsar estas medidas que en Europa ya están hacia atrás? Y eso habría que hablarlo con un especialista en leyes, ¿no? Para que diga qué se puede hacer y qué no. Yo creo que en realidad eso está muy bien, siempre y cuando se pueda a través de la ley, ¿no? Pero que la gente, para llegar a eso, primero hay que conocer cómo funciona. O sea, yo no puedo demandar a nadie si ni siquiera sé lo que tengo que demandar. Claro. No puedo saber qué quiero ser en el futuro si ni siquiera sé quién soy. Entonces, eso siempre estamos hablando de un paso de génesis anterior. Eso, insisto, gracias Viviana por el chat, ¿no? Pero que hay que averiguarlo con los abogados realmente que sepan de estas cuestiones y que no estén progresados también, porque en esa disciplina también los hay, pero el paso anterior es el conocimiento crítico de todo esto que está sucediendo. Sí, porque a mí me pasa, y esto es una de las razones por las que inicié el canal hace tantos años atrás, llevo como 4 años, que yo creo que esto en el futuro va a ser tratado como un crimen de lesa humanidad, el estar castrando a cabros chicos desde temprana edad. Cuando se den cuenta de las repercusiones que va a tener, ¿cierto? Los casos de cáncer, de suicidio masivos que van a generar, esto claramente va a ser tratado como un crimen de lesa humanidad, pero actualmente es considerado como un derecho humano de 5ª categoría. Exacto. Entonces es complicado tratar algo de lesa humanidad cuando al mismo tiempo la ONU te lo impulsa como un derecho humano universal. Complicado el equilibrio. Claro. Bueno, pues estás hablando de una organización supranacional, una organización pantalla, como se llaman, de diversas sectas, que lo que intentan es justamente instaurar todo este plan que tiene varios fines, pero uno preciso que habla de la natalidad, ¿no? Constante, el control de la natalidad. Sí. Pero esto, bueno, son planes conspiranoicos y todas esas cuestiones. Hay que estudiar un poco, ¿no? Desde el informe, ¿no? Desde ciertos informes a ciertas conferencias de población, entre otras cosas, uno puede empezar a entender un poco más. Claro.
Otra de las cosas que mencionaste, sí, y voy tomando apuntes mientras hablamos, hablaste de Sanger, ¿cierto? Y todo este asunto de atacar a la infancia temprana y la familia, también hablaste de estas personas que se enamoran de un tren, de un avión y todo el asunto, personas Sí, que se enamoran de una muñeca, de una lámpara y todo esto. Por supuesto que esto tiene como fin destruir la noción de familia única que tenemos todos, ¿cierto? La natural, la que siempre sí, se ha sido totalmente, históricamente. ¿Y para qué? totalmente. ¿Y para qué? Y si esto lo acompañamos con los tipos distintos de familias homosexuales o estas relaciones transexuales y todo el asunto, es para acabar con la familia clásica. Separar Sí, eso. Y cuando tú separas la sí, familia clásica, tiene que meterse el Estado y derivar personas mediante adopción. Entonces, esto sí, es aún más esta destrucción de la identidad, po, porque cuando tú naces dentro de una familia biológica, entonces tú sabes quiénes son tus padres y por tanto conoces tu pasado. Cuando tú naces en una familia y te separan de tu familia por ese motivo y luego te entregan a otra, pierdes este arraigo con tu pasado. Y si a eso le sumas sí. la deconstrucción, ¿cierto? Que tú no eres mujer, no eres ser humano, eres cualquier cosa, entonces, claro, queda mucho más amoldable y trabajable por los colectivos que tratan de meterte categorías, pues ya sea feminismo, ecologismo, LGTB, cuchi cuadrado, todo el asunto, todo el pack. Sí, sí, exactamente, exactamente. Se tocan las bases, ¿no? Se tocan las bases. La familia es histórico, en la humanidad es un cuerpo intermedio, es donde los padres tienen la patria potestad sobre Mm, sus hijos, es decir, deciden, ¿no? Hasta la mayoría de su edad cómo quieren que sea su vida, o qué valores, o qué moral, o qué ética, o qué cursos seguir, no porque uno los obligue, ni mucho menos, ¿no? Sino que les va marcando lo que para uno es bueno y los valores que uno tiene. Cuando esto se va destruyendo, es lo que vos decís, tiene que haber un otro que se meta en el medio a decidir por la vida de cada uno de nuestros hijos. Por lo tanto, es un gran peligro y además también, hablando espiritualmente, la ruptura de la familia es uno de los objetivos demoníacos, básicamente, que parecen, ¿no?, de conceptos raros, ¿no? Conceptos medievales, de qué está hablando esta persona. No, 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 averigüen un poco y vean cómo el otro día que Viviana me preguntaba, ¿no?, si era una batalla espiritual. mm, Claramente que es una batalla espiritual, por lo tanto, también la ruptura de la familia, ¿no? mm, Dios los creó hombre y mujer, ¿no? No mm. nos olvidemos de eso. Eh, y el hombre no puede vivir solo, también dice. Por lo tanto, eso es catequesis básica. ¿Qué tenemos? Generación débil, donde todo vale, todo es libre, todo se puede, siempre y cuando que esa libertad esté dentro de los estándares que yo digo que tienen que tener, o de los encuadres o estructuras que yo digo que tienen que tener. Sí. Por lo tanto, todo lo que dijiste, adhiero, es así. Sí. Aparte que esto no es que lo haya inventado tanto yo, sino que lo leí de un tutorial que se llamaba Un Mundo Feliz de Huxley. Claro, sí, sí, dejaste, sí, 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 Entonces, totalmente. ¿qué pasa con Ujú. con ese libro distópico? Que lo que se veía ahí, que obviamente se destruían las relaciones entre hombre y mujer unitarias, ¿cierto? No había monogamia, sino que todos estaban ahí teniendo relaciones libres, que no Ujú. generaban reproducción nunca, porque todos estaban siempre con método anticonceptivo a la vena. Y lo que pasaba al Ujú. final, después de todo esto, y aparte toda la terapia, ¿cierto? Los choques emocionales que le hacían, es que eran personas que no sentían sentimiento. Y esa vendría a ser Ujú. la definición de una persona sociópata, ¿no? Una persona incapaz de Claro, empatizar con un tercero. Y esta era una sí. pregunta que te hice cuando estábamos antes de empezar el directo. ¿Crees que están Ujú. tratando de generar una generación completa o varias generaciones completas de gente sociópata o psicópata directamente? ¿Y para qué? Sí, a ver, sí, podría verse. Yo lo que veo mucho hoy es que hay una hiperafectivización, es Mm, decir, la hiperafectivización tiene que ver con correr el logos, correr la razón y poner el patos, poner la emoción, ¿no? mm, Entonces, encontramos personas completamente desbordadas de emoción, porque en realidad lo que está rigiendo hoy es el criterio imaginario y no el criterio de realidad. mm, Expliquémoslo. Lo imaginario es todo aquello que está en mi mente y nuestra mente puede construir mundos, ¿no? Puede construir imágenes, pensamos en palabras y en imágenes, podemos construir nuestro mundo imaginario, ¿no? mm, Cuando nosotros tenemos una persona, un niño, un adolescente que tiene un hogar, una relación intrafamiliar un poco compleja, muchas veces en las consultas uno ve que se han construido sus mundos paralelos, ¿no? Una claro. suerte de disociación donde viven ahí porque es muy hostil, o sea, eso se llama mecanismo defensivo. Es muy hostil vivir en el afuera, por lo tanto, necesito vivir más en el adentro.
Entonces se rigen desde el mundo imaginario y se disocia del criterio de realidad. La realidad se impone, pero ¿qué dice el posmodernismo hoy? No, escuchen, es todo subjetivo. Claro, Acá hay una verdad por cada persona que tengamos en el mundo, claro. hay una religión a tu medida como vos quieras y puedes mezclarlo, puedes mezclar cristianismo, budismo, hinduismo, puedes mezclar todo y hacer como si fuera un licuado de banana, puedes hacer lo que vos quieras. Entonces, hay un hipersubjetivismo y una hiperafectivización. Todo termina siendo afectivo y lo que vemos en estas generaciones es que todo me toca, ¿no? Todo termina siendo ofensivo, todo termina siendo agresivo, hay un criterio de realidad disociado y una razón, ¿no? Que es lo que nos diferencia de los animales, que no se utiliza tanto, o sea, no hay lo que se llama técnicamente una mediatización entre la emoción y el acto, por eso encontramos tanto impulso hoy en día también. La psicopatía básicamente es uno de los puntos cruciales o claves, es la falta de conciencia de culpa ante los actos y la premeditación de los mismos. Por lo tanto, ahí encontramos mucha frialdad, a ver, relacionarse en el mundo de lo social de muy buena forma, ¿no? Mucha seducción, ¿no? Tener habilidades, entre comillas, sociales, y se esconde, ¿no? Por detrás de esto, la utilización de los otros, el juego de poder y la falta de conciencia de culpa. Por lo tanto, es distinto en cierto punto. Yo lo que hoy veo más es, y con esto cierro la idea, lo que veo más es esta hiperafectivización, ¿no? Todo es muy sensible, todo es subjetivo, todo es según lo que yo siento. Hoy está siendo la clave el sentir, ¿no? Por eso está la autopercepción. Yo me siento género fluido. Entonces yo siento eso. Criterio de realidad abolido, criterio imaginario que lo proyecto a lo real. Y lo real que lo disocio, es inexistente. Por eso hablo de la afectivización. Sí, es que eso iba, porque ya, tú dices que es una persona incapaz de sentir afecto real por otra persona, sino que la utiliza, ¿cierto? Pero estas personas muchas veces, como están desconectados de la realidad, son capaces de generar un daño en el mundo material esperando una utopía que viene después que está en sus cabezas. No sé si tuviste lo que pasó el 2019, pero uno de los videos más brutales que yo vi era un grupo de personas que tendrían que ser como unos 5 cabros chicos de alrededor de 20 años que estaban afuera de un local en la noche en Santiago y estaban a punto de ir a quemar el local. Era un local pequeñito, un local familiar. Y el caballero, el dueño del local, estaba defendiéndolo, ¿cierto? Y las personas que iban a quemarle el local le decían, esto lo estamos haciendo por ti. Literalmente le iban a quemar el local, su fuente de trabajo, y lo estaban haciendo por él. Porque el futuro esplendor que se venía después era mucho mejor. Entonces ahí tú te das cuenta en su fin utilitarista de construir este mundo imaginario que tienen en sus cabezas, no son capaces de empatizar con el daño que van a hacer en este tercero que es el dueño del local. Claro, el tema es que en ese caso, la persona está tan convencida, es lo que se llama un pensamiento irreductible, es decir, estoy tan convencido de que esta es la verdad, se transforma en un fanatismo, ¿no? Y se utilizan los medios necesarios para llegar al fin que tengo en mi cabeza. Si lo querés vincular, el tema de la psicopatía con esto, ok, perfecto, sí, pero hay una afectivización, en ese caso hay una instrumentalización, hay un relativismo y un subjetivismo, como yo creo que esta es la verdad, entonces yo te voy a destruir a vos. A ver, yo puedo ser cristiano, católico, practicante, pero si vos sos judío, yo no voy a ir a obligarte a punta de pistola que seas cristiano. Lo sumo, puedo intentar evangelizarte y decirte, bueno, mirá, el camino creo que es por acá, fíjate, te muestro un texto, te llevo a misa, qué sé yo. Claro. Pero no te voy a ejercer un poder coactivo o te voy a esperar afuera de tu casa para quemarte tu hogar porque sos de otra religión, ¿no? Acá lo que estamos viendo es que hay un mal manifiesto que puede vincularse ahí con la falta de empatía hacia un prójimo. Entonces yo resuelvo lo que tengo lo que tengo en mi mente imaginaria de este relato construido, completamente disociado de lo real y tengo que imponértelo a vos. Bueno, es cual fanático yihadista, más o menos. Claro. Sí. Entonces ese es mi punto. O sea, están construyendo unas personas incapaces de ver al otro como un ser humano. De hecho, ellos utilizan varias categorías, tú las mencionabas, ¿cierto? Homofóbico, gordofóbico, transfóbico, no sé, inmigrante fóbico, lo que sea. Y cuando hacen eso te deshumanizan. Y una vez que te deshumanizan te pueden destruir. Y te destruyen mediáticamente, físicamente, te atacan. Entonces, veo ese tipo también, ¿no? Porque fíjate que se utiliza el término, ¿no? Fóbico. ¿Qué es la fobia?
es un miedo irracional. El miedo es una emoción que todos tenemos, que no es ni buena ni mala, que es una reacción ante un peligro inminente, ¿no? No sé, si uno va caminando y cruzaste con el semáforo verde, o sea, con el semáforo verde para el auto, rojo para vos, y viene un auto y te va a agarrar miedo que te pisen, es completamente adaptativo. Claro. Ahora, si yo estoy aquí y aparece, no sé, una araña muy pequeña encima de la computadora y yo salgo corriendo y dejo de hablar con vos, y bueno, eso es un miedo irracional, ¿no? Eso es una fobia. Entonces, homofóbico, ¿no? Sería la fobia al hombre, transfóbico, fobia al trans no sé qué. O sea, se patologiza, que es mucho peor. Es decir, alguien patologizado, alguien patológico, ¿qué hay que hacer? Hay que excluirlo, ¿no? Hay que tratarlo. Es alguien que no está dentro de la norma. Hay que excluirlo de lo social. Sí. Por lo tanto, ahí es lo que vos estás mencionando. ¿Sí? Hay que excluirte, hay que censurar. En este caso de la tecnología, de la sociedad 2.0, hay que censurarlo. Claro. Hoy los espacios son las redes, entonces si vos no estás en las redes, aparentemente no sos nadie. Perdés tu característica ontológica, no sos nadie. Claro. ¿Por qué? Y porque básicamente yo vivo por este mundo, hacer privado, o sea, hacer público lo privado a partir de estos medios, ¿no? Exactamente. Entonces, si te corto de las redes, porque no sé, Instagram te censura porque infringís las normas comunitarias, bueno, ok, Facebook o no sé qué, y así cada una de las plataformas, entonces ya uno aparentemente no es. Por eso aparece también el bullying cibernético, el ciberbullying, que es tan complicado hoy para sobre todo los niños o los adolescentes que lo sufren, porque ellos necesitan estar inscriptos o pertenecer sobre todo a esta nueva sociedad tecnologizada o virtualizada, y si no están ahí porque cuando están en ese espacio reciben la agresión, es muy duro para esos niños, lamentablemente. Por lo tanto, esto tiene toda una génesis por detrás, que lo que hay que hacer es construir seres humanos lo más fuerte posible, lo más con criterio, ¿no? Con razón, con logos, no todo el tiempo con la emocionalidad, porque la emocionalidad, o sea, hay un axioma en psicología que es no tomar decisiones sobre la emoción, no responder sobre la emoción, no actuar desde la emoción, porque sí o sí va a salir mal en general. Claro. Claro. Porque la emoción no te lleva a ningún lado, porque lo que hace el cerebro emocional, como si tuviéramos dos cerebros, racional y emocional, inhibe el racional, porque filogenéticamente es mucho más antiguo, es el cerebro de reptil. Por lo tanto, ¿qué hace? Y bueno, la emoción reacciona, es acción-reacción. ¿Qué hay que meter? La razón en el medio, para que entre emoción y acto esté la posibilidad de la racionalización y uno tome la mejor decisión posible. Y la racionalidad está relacionada con el criterio justamente de la realidad, no con el criterio imaginario. Entonces, todo esto lo estoy entrelazando a lo que venimos hablando. Sí, totalmente. Yo también lo estoy armando en mi cabeza, que la pregunta del millón es, porque nosotros, bueno, los que estamos en esta posición, nos toca ser el que cuenta las malas noticias. Hace rato estaba analizando una entrevista, ¿cierto? Y nos toca ser el mensajero mala onda que te dice que el cielo es azul y el pasto es verde. Qué desgraciados de nosotros. Y la pregunta es cómo lograr bajar ese mensaje a una sociedad que está en esta situación, sentimentaloide, que todo gira en torno a sí mismo, ¿cierto? Que el resto del planeta, de la realidad, no importa, lo que importa es lo que está en su cabeza. ¿Cómo pueden hacérsele entender a este tipo de personas si es que no es azotándolos contra la realidad o que se azoten ellos mismos contra de la realidad por un evento fortuito? No sé, ¿cómo se podría lograr? Yo creo que la generación de conciencia a partir de, por ejemplo, lo que tú haces, lo que humildemente yo intento hacer y lo que otros grandes exponentes hacen constantemente, es una posibilidad de llegar a esas personas. Y si no, lamentablemente, cuando la realidad misma que se impone te da muchas veces un choque. Y hay otras personas que no se van a enterar nunca, básicamente. Entonces también ahí está la libertad intrínseca al accionar de cada persona. Yo lo que intento humildemente es poder tratar de comunicar algo distinto que hoy podemos llamar que sale de lo establecido, lo hegemónico. Tú intentas hacer lo mismo y muchas de las personas que conocemos también intentan hacer lo mismo. El mensaje, y bueno, es un mensaje que puede tener sus problemas. ¿Sabes? Cuando uno se mete en esto y puede recibir lindos mensajes, puede recibir feos mensajes. Bueno, uno busca la verdad, como diría el padre Javier Oliveira Rabasi. Y cuando uno busca la verdad, intenta, transmitirla de la mejor manera posible, sin obligar a nadie a hacer lo que uno dice, ni mucho menos, sino intentar ser una luz en el medio del campo, en una noche oscura. Intentar ser eso. Bueno, hay gente que le va a gustar y gente que no le va a gustar. Y uno no puede guiar sus actos por lo que a la gente le gusta, porque uno termina siendo alguien que acciona por lo que el otro espera todo el tiempo. Claro. Y no es así, o sea.
Sí, no, es que mi problema es que este tipo de personas son mayoría y hasta escogen presidentes. Bueno, sí, estamos de acuerdo. Por eso es un trabajo en todas las esferas, psicológica, filosófica, política, sociológica, antropológica, porque si no pasa esto, y esto no está creado hace 2 años ni un año, no, esto está creado hace mucho tiempo y viene dando sus frutos, ¿no? En este último tiempo. Recordemos, claro, conferencias de población, por ejemplo, ¿no? Del Cairo en 1994, era para establecer para el año 2015 que esté legalizado, por ejemplo, el aborto. Y bueno, 2015, estamos en 2022 y lo lograron. Y para el 2030, vos te pensás que esa agenda la crearon ayer, no, que te la muestren hace un poquito tiempo, no quiere decir que esté construida hace poco tiempo. Entonces, para 2030, bueno, es lo que se pide ahí. Claro. Y es lo que hacia el camino que vamos. Claro, pero por ejemplo, así este golpe contra la realidad, ¿cierto? Es el muro de la realidad. ¿Tú crees que este periodo de Fernández y la hambruna, ¿cierto? La escasez, el hecho de no poder comer carne con la frecuencia que comían antes, y alfajores, tengo entendido que alfajores tampoco, ese tipo de cosas, ¿van a hacer recapacitar en la población o crees que es un caso perdido? A ver, es complicado, porque Argentina tiene crisis cíclicas cada cierta cantidad de tiempo, hay una crisis cíclica, o sea, nosotros estamos acostumbrados a, como llamamos en la jerga, a atar con alambre, es decir, nos manejamos y nos adaptamos muy bien porque siempre hay algún tipo de mar que se mueve. Si uno le comenta esto a un europeo, el europeo muchas veces tiene una menor capacidad de adaptación porque no vive tantos movimientos como tenemos, por ejemplo, los latinos, estoy hablando de los argentinos sobre todo. Cada cierto tiempo hay un movimiento que uno lo desestabiliza, o sea, lo que uno no tiene aquí es previsión o no tiene posibilidad de asentamiento del todo, porque siempre algo pasa. Entonces uno está acostumbrado y lamentablemente uno se mal acostumbra a estas cosas. Yo creo que la gente va tomando conciencia, pero después cuando escogen algo distinto, como por ejemplo el periodo anterior, ¿no? En este caso Mauricio Macri, tampoco hizo lo que se esperaba en ese cambio. Terminó siendo más de lo mismo con otros colores en cuanto a la gráfica partidaria, pero no terminó siendo nada distinto y después volvió esta gente con lo que ya sabemos, que están alineados con este socialismo del siglo XXI, donde está todo teñido de un color bastante como misaco, ¿no? En Latinoamérica. Esto pasará, porque no sé si pasó lo mismo que acá en Chile, pero acá en Chile teníamos la noción, espero que ya no, aunque tengo mis serias dudas, de que una vez que se gana una elección, la gente descansa y se va a ocultar a la casa, listo. Que vuelva al siguiente periodo y haya voto de nuevo y listo, se arregla la cosa. Y por lo general esto necesita un trabajo constante los 365 días del año. En Argentina pasó lo mismo con Macri, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. No se hizo lo que se esperaba y bueno, y después también tenemos esto. Y esto es algo horroroso y esperemos que haya algún movimiento para positivo, porque si uno habla de cambio estamos quemando un término, ¿no? Pero un movimiento más positivo el año que viene, para que esto cambie, ¿no? Como pasó en Chile. No, sí. Lo nuestro ya es casi como para un Bueno, Chile, Perú, ¿no? Sí. Argentina, bueno, ahora viene Brasil y todo el tema con Bolsonaro. Ustedes se salvaron. Estados Unidos. Ustedes se salvaron porque a la hora que no sale Fernández le hubieran hecho una Argentina despertó, eso ténganlo seguro. Seguro, sí, segurísimo. Sí. Sí, bueno, el ejemplo de Estados Unidos, por ejemplo, sí. ¿No? Biden a la cabeza, bueno, yo soy pro-Trump en ese sentido, pero un desastre lo que está ocurriendo. Totalmente. También. No los niveles de inflación, por ejemplo, que tiene Argentina, ¿no? Que es irrisorio, pero para ellos es un impacto grande y no solamente en esa arista, sino en lo cultural. Sí, totalmente. Bueno, estimado, como última pregunta, para la gente que lo quiere ir a buscar después, ¿cierto? ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales o YouTube? Bien, en YouTube el canal es Pablo Caruso Psicólogo, ese lo manejo bastante y manejo mucho Instagram, que es @PabloFCaruso. Después tengo una página web para mis servicios profesionales que es pablocaruso.online, www.pablocaruso.online, y un podcast de difusión, ¿no? Que se llama Pensar Críticamente. Esas son como las vías de contacto. Después hay un mail que es consultas@pablocaruso.online, pero lo encuentran en la misma página web. Así que bueno, cualquier duda, consulta, yo generalmente las respondo sin problema. Perfecto. ¿Ese podcast es de Spotify? Es de Spotify, sí, está en Spotify. Lo encuentran ahí como Pensar Críticamente. Perfecto, estimado. Muchas gracias. Ha sido un agrado poder charlar y estuvo parejito los temas. Último espacio para palabras finales, estimado.
Bueno, no, desde ya agradecerte por el espacio. La verdad que es muy fructífera la posibilidad de charlar de esta manera, porque muchas veces se transforman en debates cuando se intentan como contradecir ciertos puntos. Aquí es todo muy tranquilo en ese sentido, y poder hablar de estas cosas me parece que para la gente que está del otro lado, que por ahí uno no lo conoce, ¿no? Como empezar a pensar distinto, saber que hay posibilidades y esperanzas siempre que uno pueda poner un pequeño granito de arena desde donde lo que hace, ¿no? Desde ya comunica por redes, trabaja en una empresa, bueno, trabaja en una panadería, donde sea, tratar de tener una acción y no estar esperando que otro accione por uno. Eso me parece que es una reflexión, y como el título del podcast que yo tengo, que es pensar críticamente. Bueno, pensemos, ¿no? Pero cuando todos están pensando, o sea, cuando todos van para el mismo lado, es porque nadie piensa piensa distinto. Hay solamente un único pensamiento, un pensamiento masificado que lleva hacia un carril. Bueno, no, a ver, podemos pensar de otro color, ¿no? Podemos pensar de otra forma, y esto, a medida que seamos más y no caigamos en una espiral de silencio, podemos tratar de tener más presencia. Perfecto, estimado, de verdad. Muchas gracias y ojalá se repita en el futuro. Favor. Cuando quieras me contactás y ya tenemos los contactos y hacemos otro. Eso. Muchas gracias, estimado, y muchas gracias a la gente que nos acompañó en el chat. Espero que el directo les haya gustado y nos vemos la próxima.